en el nombre de Jesús y ahora clamamos por nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones. Yo quiero orar especialmente, Padre, por aquellos que vienen por primera vez en este día, que nunca han escuchado el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que por tu amor, Señor, y por tu poder puedes transformarles. Oro, Señor, por los miembros de la iglesia, del redil del poblado que necesitan ser edificados. Señor, que hoy tu palabra poderosa, hablándonos de esa mano providencial que se involucra en los asuntos personales de tus hijos, nos dé ánimo, nos dé gozo, nos dé esperanza, Señor, y nos saque aún si alguno está enfrentando una situación difícil, de los momentos en los que vemos que no hay nada adelante, Señor, que todo está nublado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que venga tu gozo, que nos levantes, Señor, que saques a aquel pecador de sus pecados, Señor, que traigas salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana estaba orando y estaba reflexionando en un pasaje que ha sido el pasaje por excelencia en la historia mía y me imagino de muchos cristianos, que es Romanos 8. ¿Recuerdan Romanos 8, 28? ¿Han escuchado alguna vez? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto a los que son llamados conforme a su propósito. Y dice el verso 29, interesante, porque toca unirlos, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No sabemos la primera parte, ¿cierto? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero el bien que nos ayuda, todas las cosas, es parecernos a Jesús. Es decir, las circunstancias que enfrentamos, sean buenas o no tan buenas, el Señor las está causando para que tú seas parecido a Cristo Jesús, para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Hijo. Y estaba en ese tiempo orando y pensando, bueno, Señor, ¿cómo es que nosotros entendemos los momentos no tan buenos de la vida? ¿Cómo es que nosotros, cuando viene una crisis, cuando viene aún una pérdida, no solamente física, sino financiera, nosotros, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo lo entendemos? Porque existen dos maneras de interpretar la vida. Una manera es como el mundo la interpreta. Ah, es que usted es de malas. ¿Cierto? En nuestra cultura, otras culturas dirían, no, es que usted nació en esa casta y en esa casta se quedará. Pero en nuestra cultura, es que usted de pronto hizo algo malo, usted de pronto le faltó fe, ¿cierto? Le faltó un poquito de fe. ¿Cómo interpretas la vida? La otra opción es bíblicamente. No hay más opciones. Puedes inventar lo que quieras, pero no hay más opciones. Hay una opción que viene de los cielos y se nos fue plasmada en las Escrituras, y hay otra opción que es la que el mundo ha conocido desde que salió el ser humano desde Edén, con Adán y Eva. Humana, terrenal, diría Santiago, diabólica. Las circunstancias de la vida muchas veces nos vienen tan difíciles, y dice el apóstol Pablo en otro pasaje que nosotros no entendemos cómo Dios obra porque no conocemos esa inescrutable sabiduría de Dios. Otra expresión sería indescifrable sabiduría de Dios, caminos de Dios que nos guía a nosotros los que llamamos hijos de Dios. Esta mañana quisiera que miráramos por un momento el texto que tenemos enfrente. Ustedes saben que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, vamos capítulo a capítulo. Y si se perdió el del domingo pasado, un pastor invitado predicó sobre Hechos 11. Nos dio una exposición muy, muy especial sobre los versos de todo el capítulo. Y ahora tenemos el capítulo 12 delante de nosotros. Quisiera que pensara por un momento en algo antes de entrar a leer el texto. Hay una palabra que no es muy común, de hecho se ha acuñado en la historia de la iglesia, y es la providencia de Dios.
Todos entendemos mucho qué es la soberanía de Dios, ¿cierto? La cantamos, la leemos, le decimos a todos, aún en momentos de crisis, no, es que Dios es soberano. Y a veces suena como tan impersonal. Es como que Dios sentado en su trono mira a una persona que perdió su trabajo, que perdió su negocio, que perdió su familia. Ah, es que ese Dios soberano está mirando ahí. Y ya, permitió eso. La providencia de Dios nos ayuda a entender que Dios no está sencillamente allí sentado mirando qué pasa de una manera general, sino que Dios interviene en las circunstancias de los suyos y aún de los que no son suyos. Que Dios sí está interesado en lo que le pasa a Medellín, no solo en la política. No solo si tú votaste por uno u otro candidato, no solo si perdiste el trabajo o no, no solo si estás enfermo o no, pero está interesado en todo el aspecto y el espectro de la vida humana. Leamos el capítulo 12 en esa clave, por favor. Pensando en la provisión, la providencia de Dios, cómo se ve tan claro aquí en los diferentes personajes. Primero, leamos el verso 1 en adelante. Intentemos llegar hasta el final, verso 15, verso 25, y dice así. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Eso es muy importante. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. También es importante eso, detalles tras detalles. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Otro dato importante. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Esperemos que el Señor despierte a algunos así hoy. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Fíjese que hay una relación entre discípulos y oración. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, «Es su ángel». ¿Se imaginan? Pedro llega a la puerta, la mujer lo ve y en vez de abrirle, se entra a anunciarle, le dicen que está loca y se quedan debatiendo. No van a abrirle. Verso 16. Pero Pedro continuaba llamando. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo, este es otro Jacobo,
que murió, este es el hermano de nuestro Señor, y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Ahí vuelve a aparecer en escena Herodes. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes, protagonista aquí también, estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor, no sabemos si era el mismo, lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. ¿Notaste en este capítulo todos los giros y movimientos y la intervención de Dios? ¿Notaste ya de primera mano, cómo se ve la providencia de Dios en este pasaje? ¿Percibiste esos aspectos y esos detalles? Porque yo quisiera que miráramos por un momento cómo es que Dios interviene en esta historia, porque estoy convencido que al leer este texto, estudiar este texto, orar este texto, el Señor nos va a ayudar a nosotros a entender un poco su providencia. De entrada quiero decirte que muchos de nosotros a veces pensamos en la providencia de Dios, más en nuestro pensamiento y trasfondo del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Mal llamado porque Evangelio significa buena noticia y el Evangelio de la Prosperidad no es una buena noticia. Muchos de nosotros pensamos en la prosperidad, en la providencia de Dios en términos de prosperidad, en términos de que me vaya bien, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy pidiéndole al Señor por un nuevo carro y sorpresivamente aparece un nuevo carro, yo digo: ¡wow! La providencia de Dios. Amén. La chica está esperando su futuro marido, ora, intercede, ayuna y aparece el personaje. La providencia de Dios. Un nuevo trabajo, una nueva oportunidad en otro país. La providencia de Dios. Pero ¿qué de la providencia de Dios en situaciones difíciles? Mire, el texto comienza con una situación que, si la leemos bien, fue catastrófico para la iglesia cristiana en ese momento. Fue el primer mártir después de que salieron de Jerusalén, Jacobo. Mire el inicio, el rey Herodes con toda su pompa, con todo su poder, con toda su influencia, echa mano a algunos de la iglesia primitiva y los maltrata y manda a matar a Jacobo. ¿Qué pasa en la iglesia cuando uno ve que uno de estos siervos, Jacobo, precioso siervo de Dios, muere? Uno diría sinceramente que ahí estaba la providencia de Dios. ¿Cierto que nos cuesta? Es más fácil pensar en la providencia de Dios con lo que pasó con Pedro, por ejemplo. ¿Cierto? Pues Pedro le echan mano, lo meten a la cárcel y el hombre está ya dormido en la cárcel y un ángel tiene que despertarlo y pasa toda esa escena milagrosa y sobrenatural que lo guía, que como que él está medio dormido, una visión, y finalmente termina en la calle y está libre. Ahí estaba la providencia de Dios. Esa sí puedo certificarla como la providencia de Dios. Pero miren los aspectos tan preciosos del pasaje, que son como diamantes en medio
de un terciopelo negro y que realzan la belleza de la providencia de Dios. Fíjese, por ejemplo, en este aspecto. ¿Cómo es que el Señor pone en el verso 5 a toda una iglesia a orar? ¿No les parece que es un aspecto de la providencia de Dios poner a hombres y mujeres a orar? Yo les soy muy honesto. El viernes tuvimos una vigilia muy especial y queremos hacerla cada mes. Anímense a venir. Y a veces cuando uno escucha en esos tiempos de oración, nuestras oraciones, de verdad se cobra ánimo. Cuando uno escucha, aún escuchamos ciertos testimonios, uno empieza a cobrar ánimo. Mire la providencia tan preciosa del Señor, que ellos hacían oración ferviente. Ferviente tiene estos aspectos: constante, pero apasionada. Imagínense este contexto. Pierden a uno de los suyos, Jacob. ¿No les parece que sería ya gran motivo para ponernos a orar? Su familia, toda la circunstancia que ha venido de maltrato, de oposición, y Dios provee una iglesia que ora. Una iglesia que está buscando el rostro del Señor en un contexto de oposición. Hermanos, cuando estaba estudiando este texto, yo quiero hablarle al redil del poblado. Yo creo que Dios nos está llamando a orar más y fervientemente. Algunos de ustedes han escuchado que empezamos una obra en La Ceja. Seguro suena bonito y algunos videos que hemos visto tan hermosos, se ve el lugar grande, la casita pequeña, uno ya ve gente que se está reuniendo, ha habido reuniones de mujeres, de hombres, hicimos algo en el contexto de la tristeza del Halloween para alcanzar familias. Y usted dice, qué bueno, pero cuando empieza a pensar un poco en el contexto, una tierra que la han llamado como si fuera el pequeño Vaticano. Cuando recién abrimos el lugar lo robaron 2 veces. Cuando hemos visto desánimo entre algunos y otros y hemos visto aún accidentes, robos, y sabían, por ejemplo, a Juan Camilo y a Melissa le robaron su casa completamente sin saber cómo fue. Una casa que estaba en un contexto seguro y lo robaron. La iglesia es una iglesia que ora, que intercede. Si la iglesia primitiva nos enseña algo en el contexto de la oposición, es que oramos. Y yo quiero invitarles de entrada aquí a leer este texto, que la provisión más grande no es la de dinero, hermanos. Que la provisión más grande que el Señor da para los suyos es mover corazones que se sensibilizan y buscan el rostro de Dios. No solo para sus propios deseos, deseos personales. Dice ya Santiago, ustedes buscan piden, pero piden solamente para sus propios deseos pecaminosos y quizás por eso es que Dios no responde a esas oraciones. Pero pidan, dice el Señor, toquen, busquen y hallarán. Providencia de Dios está en una iglesia arrodillada, una iglesia que busca el rostro del Señor. Ese aspecto de Jacobo y de Pedro, ustedes leyeron ya ese contexto, ¿cómo es que uno diría que una muerte llega a ser la providencia de Dios? Nos cuesta. Pero si usted ha leído historia cristiana, historia de la iglesia cristiana, Dios ha permitido en su soberanía y providencia que misioneros vayan a lugares y aún tengan que morir. Muchas historias se cuentan así. Y quizás hasta desanimaría a algunos que han dicho, yo quiero ser misionero. Pero en este caso, como fue con Esteban, al igual que con Jacobo, el Señor hizo algo en su iglesia que no nos es fácil entender, pero Dios lo hizo
para el avance del Evangelio, para el avance del Evangelio. Se cuenta de tribus aquí en Latinoamérica que recibieron misioneros norteamericanos, y un grupo de misioneros norteamericanos llegó a una tribu en Ecuador, y lo primero, ellos llevaban pistolas, porque algunos sabían que iban a llegar a lugares muy difíciles, y cuando los indígenas llegaron a enfrentarse a ellos, ellos no usaron las pistolas, todos murieron. Con el tiempo, ese acto de que estos no se defendieron empezó a abrir el camino para el Evangelio. No entendemos, hermanos, esa providencia magnífica de Dios. Que a veces, otra vez en nuestra mente, de solo prosperidad, nos cuesta entender en los momentos difíciles, que no son por nuestro pecado, sino por caminar con el Señor obedientemente, siendo testigos suyos. Aquí hay otra providencia de Dios, hermosa providencia de Dios, es el ángel. ¿Ustedes vieron ahí al ángel? Bueno, Hebreos cuenta, aquí no podemos hacer una teología de los ángeles, porque solamente se menciona un ángel, no sabemos si era el mismo después que tocó a Herodes, pero aquí toca a Pedro y ese ángel lo que hace es despertarlo nomás. Lo que hace es despertar a Pedro y guiarlo. Pero qué hermosa provisión de Dios. Tú puedes ver aquí que Dios, aun en medio de circunstancias difíciles y adversas de sus hijos, no solo vemos lo que pasa con Jacobo, que Dios pudo haberlo salvado, con Pedro, que efectivamente lo liberó, enviando un ángel o haciendo algo sobrenatural. ¿Tú has pensado de qué maneras Dios, tal vez que ni te has dado cuenta, te ha salvado? Que ha enviado, no sé, pues tal vez un ángel. Ellos tenían, los judíos, como una idea de los ángeles, que cada uno tenía su ángel, de ahí viene la idea del ángel de la guarda. Pues no está en la escritura, pero es como tradición judía. Y que ese ángel de la guarda, yo siempre utilizo aquí el ejemplo de Fede, se parecía a Fede. El ángel de la guarda de Fede. Por eso, cuando Pedro toca la puerta, algunos piensan, no, es un ángel. Porque ellos tenían en su imaginario que los ángeles se parecían a las personas que cuidaban. Pero en las Escrituras sí se ve ampliamente que ellos están al servicio de Dios y son enviados para sus propósitos. La provisión de Dios aquí se ve en primer lugar para salvar a un hombre que sería también usado para la extensión del Evangelio. Alguien que el Señor ya le había tocado su corazón y le había dicho, mata y come y no llames inmundo lo que yo he santificado. Aquí el Señor le libera para continuar. Por eso es que dice al final en nuestro capítulo que la palabra del Señor seguía avanzando. Y la palabra del Señor avanza a través de los testigos, no de otras formas. Amén por TikTok, por Instagram, por Facebook, por todo lo que usted quiera de movimiento global para hablarle a otros, pero Dios ha elegido que el Evangelio avance a través de hombres y mujeres redimidos, que son testigos de su poder. Es la providencia de Dios, aquí el ángel. La otra providencia preciosa que encontramos es cuando Pedro llega a la casa. Ahí suena todo chistoso, que toca la puerta, les decía, de la emoción, esta mujer entró, no le abrió, y ellos empiezan a discutir allá, ¿qué fue? No, eso era un ángel, pero cuando Pedro entra, miren, hermanos, algo tan hermoso que pasa ahí en la provisión de Dios, que la despreciamos y a veces la malgastamos tanto, el testimonio. Pedro entra, ¿y qué es lo que hace? Guarden silencio, por favor, guarden silencio. Y dice, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Testimonio.
Hermanos, nosotros necesitamos contar lo que Dios hace en nuestras vidas a los hermanos. Tal vez tú estás esperando algo sobrenatural o que venga un ángel y que haga lo que hizo con Pedro, pero ¿qué cosas el Señor ha hecho con los suyos en estos días? ¿Qué cosas ha hecho conscientemente en tu vida el Señor, que tú podrías dar la gloria a Él y decirle a los hermanos, a los discípulos y animarlos en la fe? Cuando tú escuchas un testimonio, ¿cómo te animas en la fe? Porque es testimonio del poder de Dios que le da gloria a Él. Una iglesia callada, una iglesia muda, una iglesia que es indiferente a la obra de Dios, es una iglesia que no le da la gloria a Él. Una iglesia que cuenta lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, las maravillas de su poder. Escuchaba que el sábado en la mañana, allá en Gracia y Verdad, fueron más de 7 mujeres nuevas que no conocen el Evangelio. Te escandalizarías si escuchas que hace unas semanas en esas reuniones llegó una mujer que era una directora de yoga y que está yendo a la iglesia y escuchando el Evangelio. Te sorprenderías de escuchar que el Señor está moviendo a un hombre, dejando todo su arraigo paisa para irse a Armenia y empezar una nueva obra. Hermanos, tenemos que contar lo que Dios está haciendo. No solo lo que tú anhelas, pides, clamas, sino lo que Dios ya ha hecho. Piensa en eso, porque al final quiero retarte a que salgas no solo a compartir tus peticiones o a ver quién nuevo llegó a la iglesia, sino que tú cuentes lo que Dios está haciendo en tu vida, las maneras en que Dios está obrando, cómo tú puedes animar a otros, las provisiones de Dios, sin entender cómo Dios obra a través de la muerte de Jacob. Cuesta, doloroso, pero el Señor siembra estas personas preciosas y su sangre para que el Evangelio avance. El testimonio del ángel que es majestuoso como trata a Pedro acá. Lo guía como a un bebé y lo libera para que siga compartiendo la palabra del Señor. El testimonio de este mismo Pedro contando lo que Dios ha hecho y esas maravillas. Y aquí viene una parte de la providencia de Dios que muchos de nosotros a veces dudamos y hasta nos cuesta entender. Es como Dios obra fuera de los suyos, de la iglesia, de los que ha salvado. Y miren, por ejemplo, la historia de Herodes. Herodes aquí es un protagonista antagónico. Decide matar a Jacobo a espada, maltratar a los cristianos para congraciarse con los judíos que estaban precisamente para celebrar una fiesta importante, la Pascua. Entonces, él hace esto como maquiavélicamente, políticamente, decide matar a Jacobo para tocar lo que más le dolía a los judíos, el movimiento cristiano, y para congraciarse con ellos. Después nos encontramos con que empieza a buscar y se alborota ese hombre y busca qué es lo que pasó con Pedro. Después de buscarlo y no encontrarlo, decide matar a los que estaban custodiándolo, que no eran poquitos. Se dieron cuenta al principio que lo estaban custodiando un buen grupo, 4 hombres todo el tiempo con él. Y decide matarlos, y después de este tiempo que él regresa a Cesarea, estos hombres de Tiro y de Sidón, que llegan porque él estaba muy enojado, aquí es todo un movimiento geopolítico. La paz la está dando Herodes. No es, este es hijo de Herodes el Grande, ¿ok? Que fue más terrible que el papá. Y Herodes prometía paz. La Pax Romana, que muchos han leído y que conocen. La paz que muchos anhelan en Colombia, que si llegara a ser un presidente cristiano, esto sería otra historia, esto sería pues Edén. Créanme que no va a ser así. Él prometía esa paz y ellos llegan a hacer la conciliación con Herodes y demostrarle su beneplácito y decir, no, tú eres excelentísimo. De hecho, esas expresiones tan políticas de este texto. Mire,
verso 21, el día señalado, Herodes vestido con ropa real. ¿Ok? Mostrando su grandeza, su señorío. Diríamos nosotros pavoneándose. En la tribuna comienza a decir lo siguiente: voz de un Dios. ¡Ja! Voz de un Dios. Y no de un hombre es esta. Ahora, hay que clarificar algo. La gente está diciendo eso. La gente puede decir, no, usted, la voz suya es como la voz de Dios. Yo recuerdo una vez me dijo una esposa de un pastor en Bogotá, me dijo, hágale caso al pastor, que la voz del pastor es la voz de Dios. Yo, uy, Dios mío, qué susto me pegué. Pero el cuento aquí es que Herodes se cree eso. Herodes cree lo que la gente le está diciendo. Y al instante no sabemos si el mismo ángel, la provisión de Dios, ¿okay? Provisión de Dios. Ángel del Señor lo hiere. Dice el texto, que lo hiere por no haber dado gloria a Dios. Aquí hay algo muy importante del Dios que muchas veces queremos meter en la cajita y que solo obra en las cuatro paredes, llamada iglesita, y que allí es donde Dios, afuera no, ¿se acuerdan? Jonás, no, allá Dios no va, a Tarsis Dios no va, Dios obra es aquí en Israel, allá no va. No, en la iglesia pastor, Dios obra acá en la iglesia, sí, en los suyos, pero afuera no, afuera todo el mundo hace fiesta. Afuera el que gobierna es rey y manda como quiere y hace lo que quiere. Y entonces ese presidente de turno hará lo que quiera porque ahí no hay quien lo pare. No, pastor, es que por eso es que queremos un presidente cristiano. Pero lo que leemos en las páginas de la Biblia es un Dios que hace justicia. Y que Él conoce los corazones de todos los seres humanos y sabe quién le da gloria a Él o no, sea cristiano o no. Amén, hermana. Amén, hermana. Me encanta ese amén ahí. A veces los cristianos sentimos como que Dios está solo aquí el domingo o en nuestros tiempos de vigilia, pero no, en el trabajo con ese jefe tan duro, no. No, allá Dios olvidó eso. Que quién ganó las elecciones en Medellín, no, eso a Dios ni le interesa, o en Colombia. O la guerra que está pasando por allá en otros países, tantas guerras que se están levantando. No, Dios está en la iglesia. A Dios le interesa y mucho la historia de la humanidad. El curso de la historia en general y en particular. Si este texto nos muestra algo de la providencia de Dios, es que Dios no está solamente mirando algo grande allá, macro, el macroproyecto de Dios de salvar a la humanidad en el nombre de su Hijo Jesucristo y por su obra, sino que también se inmiscuye en esas encrucijadas o laberintos de la vida en los que tú dices, no, pues es que aquí estoy solo. Pues es que Dios se olvidó de mí. Pues que a Dios no le importa lo que estoy viviendo. Mira cómo trata a un hombre, rey, pagano, cruel, despiadado, duro, que tenía el control en su mano. E inmediatamente el Señor envía un ángel y se cuenta que a los 4 días murió. Historiadores muestran que el hombre murió infectado de gusanos en su pecho y en su vientre. No sabemos exactamente qué fue lo que le dio, pero ahí murió comido de gusanos. Providencia de Dios para hacer justicia. Providencia de Dios para el Evangelio. Providencia de Dios para el avance de su reino. Providencia de Dios para liberar a los suyos. Providencia de Dios para hacer justicia en una tierra en la que creemos muchas veces abandonada. Dios está al tanto. Y a Dios le importa quién dirige cada ciudad, cada nación en este globo terráqueo.
Así que el cristiano puede tomar esperanza en ese Dios, ¿no les parece? Confianza en el Señor. Mira una última provisión que Dios da acá. Los últimos versos. Dice, la palabra crece, la palabra crece, la palabra crece y la palabra crece. Eso se multiplica, son palabras como exacerbadas para decir, eso no lo detiene nadie. De hecho, 2000 años y no lo ha detenido nadie. Gobernantes han pasado. Hitler no pudo detener nada. Presidentes paganos que ha tenido Colombia no han podido detener el avance del Evangelio. Ni siquiera presidentes norteamericanos. Pero aquí el Señor da una provisión preciosa en el verso 25. Bernabé y Saulo y Juan Marcos, siervos que Dios levanta. El Jacobo al que Pedro le dice que le cuenten es el hermano de nuestro Señor, Santiago. Y es otra columna que Dios ha levantado en la iglesia. Dios envía siervos. Aquí vemos a Pablo que va a empezar esos viajes misioneros. Dios le ha levantado como un misionero que va de región en región predicando el evangelio, estableciendo iglesias, y a Bernabé, quien le acompañaba, y Juan Marcos, después se separan, pero aquí van juntos. La provisión de Dios, y no les parece, hablando pues de la celebración que se hizo del mes de la Biblia, el Día del Pastor y todo esto, y yo no lo hablo pues en título personal, que es un regalo cuando Dios levanta siervos. Que podemos ver que Dios ama a su iglesia cuando levanta siervos. Para los que no saben y los que no se han hecho miembros, al final de mes tenemos asamblea de miembros y vamos a votar por 2 posibles obreros, por Julián Londoño. Allí explicaremos qué hace un obrero en el redil. Y por Sebastián López. El avance de la iglesia a través de siervos que Dios usa. No sabemos cómo les va a usar, ni dónde les va a usar, por ahora será acá. No sabemos si Dios levantará misioneros al África, a que vayan a otros lugares del mundo, pero esto no lo detiene ni siquiera tu temor. Si algo queda claro en este pasaje es que la providencia de Dios se ve en la muerte de Jacobo, en la liberación de Pedro por parte del ángel, en el testimonio de Pedro para los suyos, los discípulos, en el juicio que el Señor hace a Herodes inminente, en el avance del Evangelio, extendiendo la palabra de Dios en los siervos que Dios levanta. ¿Qué piensas tú de la providencia de Dios para tu vida? ¿Cómo percibes eso? Porque realmente, si tú abrazas esta verdad bíblica, vas a descansar. Vas a descansar. Vas a dejar la ansiedad por qué va a pasar, porque sabes que ese Dios soberano que tiene el control provee según sus propósitos. Dirige aunque haya tiempos en los que, como dice la canción, Él quita, pero también cuando Él da. ¿Cómo entiendes tú a este Dios soberano que da provisión? Hay un catecismo que a mí me gusta mucho, el de Heidelberg. Recientemente escuché unas conferencias en un seminario sobre esto y hay una pregunta que me gusta compartir, la 27, que dice así: ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Y dice así. Y le subimos por aquí. Es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los años magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho,
todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Amén. La providencia de Dios abarca tu nacimiento, el lugar donde naciste, tu nuevo nacimiento, tu vocación en la vida, tu vida familiar, los beneficios que Él ha traído a tu vida, el ser guardado del mal, el ser guardado de enfermedad y peligro y la ayuda que Él da para todos sus santos. La providencia de ese Dios maravilloso. Y quiero mencionarles también otra parte de la Confesión Bautista de Londres de 1689 que estudiamos en nuestro curso de membresía. Escucha aparte en el capítulo 5, el verso 6 dice: como juez justo, Dios ciega y endurece a los impíos y malos a causa de sus pecados. Retiene la gracia de ellos, por medio de la cual pudieran haber sido iluminados en su entendimiento o renovados en sus corazones. No solo esto, sino que algunas veces les retira los dones que habían recibido y los expone a situaciones en las que sus naturalezas corrompidas se convierten en oportunidades para pecar. Además, los entrega a sus propias pasiones, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, de manera que se endurecen a sí mismos en respuesta a la misma influencia que Dios utiliza para ablandar a otros. En sentido general, la providencia de Dios abarca a todas las criaturas, pero de una forma más especial cuida de su iglesia y dispone de todas las cosas para el bien de la misma. Providencia de Dios. Pero antes de terminar, yo quiero hablarles de la mayor providencia que Dios ha dado y por la cual Jacobo murió, por la cual Pedro continuó su trabajo evangelístico a los gentiles, por la cual los discípulos seguían testificando y orando una y otra vez a pesar del maltrato y la oposición, por la cual hombres como Bernabé y Pablo siguieron sirviendo al Señor una y otra vez. Jesús. La providencia más grande que hay no es que el Señor te pague la cuenta del mes. No es que llegues a tener el marido que tanto sueñas y esperas que así se te va a arreglar la vida, o el trabajo, o el país. La providencia más grande se llama Cristo. Cristo Jesús vino en carne y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Cristo Jesús murió en una cruz para acercarte al Padre, para darte esa relación cuando oramos, cuando vemos los momentos difíciles y podemos estar con el Señor. Jesús ganó eso para ti. Eso no es porque tú eres buena gente, o porque te portaste muy bien, o diste diezmos. No, eso es porque Cristo murió y tú puedes hablar con tu Padre Celestial porque Cristo fue a la cruz. La providencia más grande que Dios nos ha dado es Cristo, porque a través de Él tienes vida eterna. Y si hoy partes con el Señor, ten la plena seguridad, que no te quepa duda alguna, que lo mismo que le dijo a ese ladrón al lado de la cruz, te dice a ti hoy. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La provisión más preciosa es que abrió las puertas de los cielos. Porque paganos, pecadores, deberíamos morir como Herodes. ¿Cuántos de nosotros hemos robado la gloria de Dios? Y no nos ha pasado eso. La provisión más grande se llama Cristo Jesús, por la cual tú puedes estar tranquilo y tranquila todos los días de tu vida, pase lo que pase, estés en un naufragio,
estés en una persecución, estés en Colombia, estés en el África, estés en cualquier país, Él te va a sostener. Él te va a cuidar. Él proveerá todo lo que necesites. No todo lo que pides. Todo lo que necesites para el bien y para la gloria de su nombre. Si eso es proveer tiempos de escasez con todo y lo que nos cuesta decirlo, Dios lo proveerá. Eso es tiempos de pérdidas, porque nos aferramos mucho, Dios lo proveerá. Si es ser liberado de algo, Dios lo proveerá. De las maneras en que no lo esperamos. Si es hacer justicia, Dios la va a hacer. Dios no se queda con nada. Ni un vaso de agua que tú le des a alguien en su nombre se quedará sin recompensa. Quiero invitarte a orar. Si tú eres como yo, cuando viaja disfruta mucho hoy en día de las aplicaciones como Waze y Google Maps. No me están pagando nada por decir eso. Pero yo disfruto porque sé a dónde llego, qué camino cojo, qué rutas me da alternativa. Y a veces pienso que creemos que debería ser así la vida con Dios, que nos cuente todo qué va a pasar mañana, cómo será pasado mañana, qué va a pasar en diciembre, en próximos años, y estaremos confiados. Realmente la providencia de Dios es que hoy puedes depender de Él. Y la providencia de Dios es que mañana puedes depender de Él. Y en un año puedes depender de Él. Y cuando estés viejo, si todavía no has muerto, puedes depender de Él. Y cuando estés en la eternidad, puedes depender de Él. Padre, te damos gracias por esa provisión más grande que se llama Jesús. Que movió a hombres como Jacobo, Esteban aún a entregar su vida por ti. No esperaban ellos ni se imaginaban que el día que entregaron sus vidas a ti, entendieron el Evangelio, sería tan corto y tan breve, Señor. Pero para ti la gloria. Gracias por Pedro, Señor. Tantos que nos identificamos con Pedro. Un día estamos arriba, otro día abajo. Tú no lo desechaste. Enviaste un ángel y diste toda la provisión para que saliera de la cárcel y siguiera predicando el Evangelio y dando testimonio. Gracias por la iglesia que ora, Señor. Gracias por hombres y mujeres que doblan su rodilla, aunque no los veamos, clamando por tu pueblo. Oramos aquí por tu pueblo en Medellín, en Colombia. Oramos por tu pueblo en Israel y en Palestina. En Rusia, Señor. Países no alcanzados. Tú tienes a los tuyos. Como tu iglesia te pedimos, Señor. Protégelos, sálvalos, rescátalos, libéralos. Envía a hombres y mujeres. Ayúdanos a entender los momentos de pérdida, Señor. Como provisión tuya que nos cuesta y lo tenemos que reconocer, Señor. A mí me cuesta, pero es tu provisión. Gracias cuando haces justicia y la vemos tan clara como en la vida de Herodes y aún otros hombres paganos que han liderado Latinoamérica. Tú has hecho justicia y seguirás haciéndola. Tú no te has desentendido del curso de la historia de la humanidad, Señor. Todo va apuntando hacia tu plan magnífico. El megaproyecto de salvación a hombres y mujeres pecadores por tu obra, Jesús. Por eso hoy queremos venir a la mesa correctamente, examinando nuestros corazones,
si genuinamente hemos entregado nuestra vida a ti, Jesús, le hemos dicho a este mundo con el bautismo, como mencionaba el pastor Federico, como un paso de obediencia para decirte, Señor, tú eres mi Dios. No tengo temor de lo que dirán mis amigos, mi familia, esta sociedad. Soy tuyo, ahora y para siempre. Solo aquellos, Señor, que reconocen esto en su corazón de verdad y lo han testificado, podemos venir a comer y tomar de ese pan como la provisión tuya, Señor, para hoy. La providencia eterna. El Dios hecho hombre nos dijo que le recordáramos y que está aquí con nosotros para comer de este pan y tomar de esta copa y decirte, Señor, gracias. Gracias. Porque aún en la enfermedad, la provisión más grande eres tú. Aún en la muerte, en la escasez, la provisión más grande eres tú, Jesús. Queremos comer de este pan, tomar de esta copa, dándote la gloria a ti, Señor. Que aún este pasaje nos muestra cuando te robamos un milímetro de tu gloria, lo que